Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo Coffee Book Review, Chapter Coffee Book Review. Seguimos con la enciclopedia, ya dijimos que hoy íbamos a hablar del agua y quiero hacer un repasito de algunas cosas que hemos visto ya a lo largo de muchos episodios y de muchas explicaciones que se han publicado. Todos sabemos que el 100% del café no es soluble, solamente es que a nosotros nos interesa un 20% y que en nuestra taza de café un 98% es agua y un 2% es café. El café tostado se extrae por el agua. Cuanta más superficie de café, por eso lo de las moliendas tan importantes que ya hemos visto, los tamaños de molienda en relación con la temperatura del agua y para sacar ciertos perfiles a ciertos cafés. Sabemos que a mayor temperatura y menor molienda, mayor extracción, y que el café tiene una extracción en un orden determinado. Primero son los ácidos, luego son los dulces y luego son los amargos. Con lo cual, cuando está subextraído predominan las notas ácidas, cuando está sobreextraído las amargas y cuando está bien extraído pues es un balance de todo ello maravilloso. Pero todos sabemos, o por lo menos estamos cansados de escuchar, que lo que le da calidad al café o la diferenciación del café son esos ácidos. ¿Qué es un ácido en el café y qué es un ácido en el agua? Todo eso lo vamos a hablar ahora, pero como me siento un poco impostora porque yo no soy química, pues voy a volver en un momentito. No quiero quitarle seriedad, pero lo que no quiero es que me toméis demasiado en serio porque a lo mejor desde mis conocimientos me puedo equivocar. Así que con vuestro permiso y con mi humildad, ahora vengo. Bueno, aquí estoy, con mi síndrome del impostor. Es como si fuera una bata y esas son mis gafas de laboratorio. ¿Qué os parece? No, pero ya en serio, quitando un poco de humor a esto, vamos a empezar con la parte densa, que me preocupa un poquito, así que químicos, perdonad mi osadía. Vamos a repasar. Hemos dicho que el agua tiene un pH del 7, solamente cuando tiene 25 grados, luego ya varía un poco, pero bueno. No sé si lo he comentado antes, pero nuestra boca tiene un pH determinado también, en este caso un 6,6. Y por último, el café también tiene su propia acidez y es de un 5,5 más o menos. Es decir, café tiene una acidez del 5,5, nuestro paladar del 6,5, el agua tiene 7 de pH. También hemos dicho que el agua es el disolvente universal. El tener la composición molecular que tiene el agua, que ahora la explico, hace que tenga como propiedad la de la disolución. Cuando elementos químicos que no son metales se enlazan, a eso se le llama enlace covalente. El enlace covalente puede ser de 2 moléculas o de más de 2 moléculas. Y dentro de cada una de esas divisiones se subdividen entre polares y apolares. Covalencia polar serían aquellos que tienen una carga electromagnética distinta, es decir, positivo con negativo, por ejemplo. Y un enlace covalente apolar serían aquellos que tienen la misma carga electromagnética. Pues podrían ser 2 moléculas de oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno y lo otro pues podrían ser ácidos perfectamente. Bueno, el compuesto químico del agua son... Esperad, que vengo ahora. Ya estoy aquí. La composición química del agua son... A ver qué tal sale esto, que le voy a intentar hacer gráfico. 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Y el agua... Esto, 2 moléculas de hidrógeno y oxígeno, en nuestra forma natural, en nuestro ambiente, digamos que disocia el CO2, el dióxido de carbono, que seguro que nos suena de algo. ¿De qué? Efectivamente, de lo que desgasifica el café tostado. Por lo tanto, si se unen la molécula, o mejor dicho, el enlace del agua H2O con el CO2 del dióxido de carbono, se convierte en 2 moléculas de hidrógeno, una de carbono y 3 de oxígeno. Como hemos dicho, que el hidrógeno disuelve simplemente por su covalencia polar, lo que hace es que cuando todo eso se junta, es decir, el CO2 con el H2O, se cae un hidrógeno, se traspasa a otra molécula de agua y entonces se queda un compuesto que sería el H, una molécula de hidrógeno, CO3 negativo, ¿vale? Quedaría una molécula de hidrógeno, pero tenía que aumentar el pH para poder disolverse también, para poder disociarse, cosa que no va a pasar. Entonces, ¿cómo afecta al agua que se haya disociado esa molécula de agua? Pues se considera que el pH es menor cuanto más moléculas de hidrógeno haya sueltas en el agua. Es decir, cuantos más protones, porque el hidrógeno es de carga positiva, molécula de hidrógeno tenga el agua, será más ácida, porque digamos que la acidez está de 0 a 7, pH neutro es el 7, el de la piel es distinto, y de 7 a 14 es la alcalinidad o base. Esa molécula se ha disociado y nos queda que el CaCO3, que es ¿qué?
que es el CaCO3. ¿Alguno sufre de acidez en el estómago? Porque yo sepa, el carbonato cálcico es un antiácido que se prescribe para las acideces de estómago y demás. Es decir, que se ha disociado una molécula de hidrógeno que hace que sea más ácido, pero sin embargo se queda una molécula de carbonato cálcico que es antiácido. Porque no nos queda otra cosa. Hay calcio y la mineralización del agua, es decir, la dureza, se mide por dos minerales, por el calcio y por el magnesio. Se pueden cambiar el calcio y el magnesio por potasio y por sodio, haciendo que varíe el compuesto químico y eso, por supuesto, afecta al sabor. ¿Hacemos un repaso? Venga, vuelvo ahora. Ya estoy de vuelta, ya estoy de nuevo como una persona normal. Nos vamos a tomar esto un poco más en serio, aunque esto es un grito, así una llamada de atención como si fuera un niño pequeño. Por ejemplo, Dara, por favor, hacemos un tertulias de café respecto del agua. Aquí queda mi invitación. Voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos visto y quiero también antes mencionar otra cosa, porque hemos hablado efectivamente de que el 98% del café es agua, que por supuesto el tipo de agua que tengas y que se mide en pH y en dureza por minerales, magnesio y calcio, y el pH por la acidez. Si leéis las publicaciones de los martes en las que se hace una especie de ficha técnica del expreso que me tomo, muchísimas veces el agua está tratada. Hay 5 formas de tratamiento del agua, en realidad 2 de ellas ni es que no las voy a ni a mencionar porque la destilación no se usa para la extracción de café y la otra yo creo que es que ni siquiera está comercializada para este uso, pero sí hay 3 que son muy básicas. Una es el filtrado, simplemente es filtrar el agua y sacarle todos esos elementos orgánicos, etcétera, etcétera, que dan mal sabor al café. Luego están los cambios iónicos, que es cambiar el magnesio y el calcio, responsables máximos de la extracción de todo lo del café, por hidrógeno. Entonces prácticamente se vuelve como un agua pura. ¿Qué pasa? Que luego hay que compensar de nuevo esa mineralización que se ha quitado y se mezcla con agua del grifo. Y luego está la ósmosis inversa, que bueno, es la típica membrana que solamente es permeable para el agua e impermeable para todo lo demás. Esos son los 3 métodos de tratamiento de agua que muchas veces habréis leído y seguramente si preguntáis, en algunos de los casos, en la mayor parte de ellos, tienen un filtro. Hemos dicho que los minerales del magnesio y el calcio son los responsables de la extracción del café. Por lo tanto, si cambiamos alguno de esos elementos químicos, la extracción del café también cambiará. Hemos dicho también que el carbonato cálcico es un antiácido. Entonces, quiere decir que el calcio inhibe la extracción de ácidos del café, así que se podría modificar. Si se modifica por sodio, seguramente cambiará la extracción, pero no cambia para nada el pH ni la alcalinidad del agua con la que se va a extraer el café. Y así otras muchas mezclas que se pueden hacer con los elementos químicos para hacer perfiles distintos. En el libro habla de muchas cosas, habla de los tipos de agua, de las filtraciones, de los compuestos químicos del agua, de todas esas variaciones que se pueden hacer, como la que acabo de mencionar yo, de cambiar el magnesio y el calcio por el potasio y el sodio, y habla también de unas catas a ciegas que se han hecho con aguas de distinta alcalinidad y distinta dureza. Y los resultados son que cuanto más ácida sea el agua, mejores resultados en aroma, en retrogusto, en sabor, en acidez, todos son mucho mejores con un agua blanda. Eso no quiere decir que todos los cafés requieran de ese agua tan blanda, que tiene pocos minerales y además con un pH bajo. Por lo tanto, lo dicho, Dara, cuando quieras nos sentamos y nos explicas esto bien, ya con una química de verdad y no conmigo, que hoy he hecho un paripé. Me meten unos berenjenales importantes, pero todo por explicar un poco cómo funciona el café. La verdad es que cuando os diga este libro y empecéis a leerlo, que yo tendréis para muchísimo tiempo, eso os lo aseguro, porque aparte de que es en inglés, es bastante técnico en muchas cosas, comprenderéis mucho mejor el agua. A mí me ha servido de mucho. También habla, por supuesto, de que se miden los residuos sólidos por los TDS, pero que también hay que tener en cuenta que los medidores de TDS no tienen en cuenta la temperatura del agua y que con la temperatura del agua la mineralización también cambia, igual que los sabores cuando se enfría un café o no. Pues no os voy a decir nada más porque ya es mucho y me he metido en muchos jardines. La próxima semana más hablaremos de la crema del café y no me tengáis esto muy en cuenta. Anda, buen día.